Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yanko Abundis Cabrera. Estamos aquí en ADR Networks, transmitiendo como todos los martes. En teoría, a las 5 de la tarde, cuando la tecnología lo permite, vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy hablando de afores y pensiones, un tema que tocamos todas las semanas, Julio Verduzco y su servidor Yanko Abundis, y en el que nos acompaña con frecuencia también Enrique Marín, como el día de hoy, para hablar de todo esto que pues ya son prácticamente 6 meses, 6 meses de que inició la pandemia. Rápidamente se ha ido medio año, una cifra que se acerca al 0,5% de contagiados, ¿sí? Y desafortunadamente con una letalidad cercana al 11%. Esta pandemia pues ha sido, como todas a lo largo de la historia, muy, muy compleja, muy complicada. Ojalá, lo más importante de todo es que podamos salir adelante en la parte de salud, pero también en la cuestión económica. Y el trabajo que ha venido desarrollando Enrique Marín en estos meses, pues tiene que ver justo con la situación de confinamiento, equiparándolo al tema de la jubilación. Ya no estamos totalmente confinados, pero yo les diría que la dinámica de las personas en este momento es diferente. Salimos por necesidad, pero no es al mismo ritmo que como salíamos en febrero. Y todavía le cuelga un ratito más. Vamos a platicar de todo esto. Presentaremos por ahí una gráfica que desarrolló Enrique con su equipo y le daremos seguimiento a todo lo que tiene que ver en estas similitudes, repito, de la situación que vivimos con la pandemia del COVID-19 y lo que es la jubilación. Por lo pronto saludo con muchísimo gusto a mi querido maestro y amigo Julio Verduzco Rodríguez. Actuario, ¿cómo te va? Bien, Yanko, con el gusto de saludarlos en esta tarde. Hola Enrique, buenas tardes, bienvenido al programa. Nuevamente agradecemos tu apoyo con estos temas y muy bien, Yanko. Fíjate que hoy estuve, sobre todo estos días, esta semana, ha sido particularmente intensa porque ha habido muchas personas que nos han estado solicitando anticipar su trámite de jubilación. Precisamente esta dinámica que señalas del tema del confinamiento con las finanzas, con la salud, está ocasionando que más personas quieran pensionarse más pronto. Y en particular quería yo comentar el caso de una querida amiga, una doctora, en la cual ella tiene 70 años, está trabajando y viene haciéndolo ininterrumpidamente desde los años 90. Y bueno, ya su hija quiere que se vaya a vivir con ella y entonces ella está con el tema de que si da el paso o no da el paso. Y precisamente esos son los temas que luego aborda Enrique con toda su consultoría que él hace, ¿no? Dar ese paso, creo que es un tema realmente relevante. El bajar el ritmo de trabajo, el de repente irme a vivir con una hija que seguramente pues la va a recibir muy bien, pero bueno, es un tema de cambiar uno la dinámica, ¿no? La dinámica personal y la dinámica familiar. Entonces es bien interesante lo que vamos a platicar el día de hoy, Yanko. Exactamente, y saludamos con muchísimo gusto a Enrique Marín en esta tarde, arrancando el mes de septiembre. Qué gusto verte, Enrique, ¿cómo estás? Hola, Yanko, muy bien. Muchas gracias a ambos, Julio, también por la invitación. Para mí siempre es un gusto participar con ustedes y bueno, pues también un gusto platicar con tu audiencia. Gracias, Enrique. Oye, y bueno, pues tú no quitas el dedo del renglón, estás trabajando, sigues haciendo tus videos, tus presentaciones y la asesoría que das en este tema que, si me lo permites, podríamos decirle reflexivo. Es un tema totalmente reflexivo, Enrique, lo que tú vienes trabajando y generando conciencia, no simplemente a los que ya están jubilados, sino a los que
algún día, probablemente, si no morimos antes, ojalá que no, pues lleguemos a esa etapa, ¿no, Enrique? Totalmente, Yanko. Fíjate que, bueno, muy bien lo dices, ¿no? Esto que trato de hacer está dirigido para gente que pues ya se jubiló, que está en el proceso o que se quiere preparar para el proceso porque de jubilación. Lo que comentaba era que, bueno, pues esto le sirve a cualquier persona que se quiera preparar, a los que están en el proceso o los que ya se jubilaron también. Y lo que estoy tratando de hacer es que esta confinamiento, esta situación de confinamiento, pues le veamos un lado, digamos, el lado de la oportunidad, ¿no? Porque el confinamiento que estamos viviendo, al final del día es muy similar a lo que ya vive uno cuando da el paso, como dice Julio, ese paso tan importante de decidir jubilarse y a lo que se enfrenta uno. Entonces se da uno cuenta que el tema financiero, que es el que siempre nos habían metido en la cabeza, que es lo más importante y que definitivamente es muy, muy relevante, pero que al final, cuando ya estás enfrente del proceso o ya lo estás viviendo, te das cuenta que no necesariamente es lo único. Pues empiezas a reflexionar justamente, a decir, bueno, ¿yo ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Mi familia? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿En qué me voy a distraer? ¿Qué más puedo aprender? Etcétera. Porque pues ahora hay que llenar la agenda con cosas que son más personales y no tanto a lo que respondíamos cuando trabajábamos en la actividad que quiera, ¿no? Laboralmente en una empresa o en una actividad personal, independiente, etcétera. Entonces, pues bueno, ahora la agenda pues tiene que ser puesta por nosotros y la verdad, desde mi punto de vista, eso es una gran oportunidad porque ahora la podemos llenar con cosas que queremos, ¿no? Productivas, remuneradas, de diversión, digamos, de utilidad, de contribución social, ¿no? En fin, habrá muchas cosas ahí. Y la gráfica a la que te refieres, Yanko, es la continuación de una primer serie que le llamamos el confinamiento versus el retiro, similitudes con la jubilación, y a esta nueva le estamos llamando de la incertidumbre a la tranquilidad. Y lo que hicimos fue que en las cápsulas de la primer serie identificamos un patrón de comportamiento en cuanto a las visualizaciones que tuvimos, digamos, sumamos todas las visualizaciones que tuvimos en las diferentes cápsulas, rubro por rubro, y lo que hicimos fue simular que teníamos un assessment como el que normalmente le hacemos a alguna persona en particular, con nuestras herramientas, y ahí identificamos como que en dónde están profundizando, en dónde están quedándose un poquito en medio, dónde están dejando de hacer cosas. Y entonces, en función de estas visualizaciones, generamos esta gráfica en donde... Oye, Enrique, perdón, Enrique, ¿qué es assessment? Bueno, es una medición, ¿no? Es una medición para las personas, digamos, a través de algún cuestionario, se identifica, en este caso particular, cómo estamos balanceando nuestra vida en las 6 áreas, digamos, de nuestro análisis. Estas 6 áreas... Es una evaluación, básicamente, Enrique. Es una evaluación, exactamente. A la gente que no esté familiarizada con el término, es una evaluación, ¿no? Sí, gracias por la acotación, Yanko. Tienes toda la razón, porque no todo el mundo lo identifica así, pero es una evaluación de estas 6 áreas, que estas 6 áreas, como lo había comentado también antes, son áreas de la vida en donde cada decisión que tomamos le pega a una o a varias de las áreas. No son totalmente interdependientes, no son independientes. Y entonces el resultado que obtuvimos de hacer este ejercicio, como si fuera para alguna persona, aquí sacamos el promedio, digamos, de todas las visualizaciones, es que las pusimos, digamos, en el eje de las Y's, desde una preocupación en el eje de las Y's baja, media o alta, pero entonces medimos en el eje de las Y's, digamos, la preocupación, el nivel de preocupación que tenemos por las cosas, y en el eje de las X, el nivel de acción que le ponemos, es decir, nos puede preocupar algo, pero a lo mejor no le ponemos tanta acción, o a lo mejor le ponemos acción a algo que no nos preocupa tanto, ¿no? Y lo que encontramos fue algo bien interesante, porque el punto de mayor preocupación, digamos, fue el tema financiero, ¿no?
con una preocupación alta, pero con una acción baja, ¿no? Es decir, sí nos preocupa en general siempre mucho el dinero, pero la verdad es que no le ponemos mucha acción en términos de ahorro o en términos de preparación, ¿no? Oye, Enrique, les voy a contar un chiste, ¿sí? Que creo que Julio ya se lo sabe, porque alguna vez lo platiqué en una conferencia, ¿sí? Resulta que tiene que ver con lo que estás diciendo, Enrique. Sí. Está un señor acostado y le grita a su mujer: vieja, vieja, ¿tienes antídoto para picadura de alacrán? No me digas, viejo, ¿te picó un alacrán? No, pero ya está cerca. Entonces, pues mucha preocupación, pero ¿qué hacemos, Enrique? Así es, no hacemos. Pero fíjate lo interesante de la gráfica, la voy a platicar muy en general, ahorita ojalá pueda aparecer, porque en segundo lugar quedó el trabajo, y el trabajo con una preocupación alta y con un nivel de acción también alta, ¿no? Entonces quiere decir que le metemos mucho tiempo al trabajo y también nos preocupa. En tercer lugar quedó la salud, con una preocupación media y una acción media. A mí ahí, desde ahí me empezaba a llamar mucho la atención, porque es normal que el trabajo y las finanzas siempre ocupen la mayor preocupación, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues si consideramos la época en la que hicimos la medición, pues es la época del confinamiento, en donde pues lo que nos metió, digamos, al confinamiento fue un tema de salud, y entonces aquí me sorprendió un poco que la salud hubiera quedado en tercer lugar después de las finanzas y el trabajo. Pero luego todavía me sorprendió un poquito más cuando veo que la familia, que es el siguiente punto, queda en cuarto de 6, ¿no? Con un nivel de preocupación pues medio y con una acción media, perdón. Y después de esto queda el entretenimiento con un nivel de preocupación baja y una acción, pues digamos, baja. Y en el fondo, pues se va el desarrollo personal, con poca preocupación y con poca acción. Entonces, esto pues la verdad es que nos da un resultado que está muy interesante de reflexionar, ¿no? Porque primero, nos preocupa mucho el dinero, pero no hacemos gran cosa por él, y luego trabajamos por dinero, pero no tenemos el dinero, entonces nos dedicamos a trabajar, pero no tenemos el dinero, y el dinero muchas veces lo conseguimos porque trabajamos por dinero. Hay gente que trabaja ya por placer, pero en general la gente trabaja por dinero, pero luego pues no tenemos el dinero, ¿no? Y entonces pues eso pues comprueba muchas de las cosas de nuestra cultura, ¿no? Y después viene la salud, que bueno, pues hoy tenemos este problema, estamos en una situación de alto riesgo, y le estamos poniendo un lugar que a lo mejor hubiera sido un poquito más elevado en esta época en particular, ¿no? Saliéndonos un poco de lo normal. Entonces, digamos, si analizáramos esas tres cosas solamente, la verdad es que hay muchísima tela de dónde cortar, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir que trabajemos por dinero y no lo tengamos? ¿No? ¿O por qué le ponemos tan poca acción al dinero? ¿No? Si es lo que más nos preocupa. Y digo, aquí podríamos tener como para discutirlo entre nosotros, pero pues vamos a llegar un poco a lo que normalmente vemos. Pues no ahorramos, no nos preocupamos por la acumulación. Hoy en el confinamiento hay muchísimas personas, y confirmo lo que decía Julio, de que hay un alto movimiento de personas que están tramitando su pensión del Seguro Social por las distintas razones que ustedes quieran. Y entonces, bueno, pues no tenemos esa cultura, digamos, de acumular más, de tener más dinero, aunque trabajamos para ello, ¿no? No sé, digo, ahí voy a dejar quizá un poco la reflexión para que ustedes, si quieren, dar su punto de vista, y si quieren, después ya nos vamos al siguiente punto para cruzar el de la salud y eventualmente el de la familia. Pero ustedes, ¿qué opinan con todo esto? La verdad es que yo diría, Enrique, que es incluso un poco atípico lo que se presenta, ¿no? Cuando tú te acercas a una situación que nunca has vivido, a ciertas edades tempranas, tus preocupaciones están muy apuntaladas hacia otros factores que van cambiando con la madurez. Y en este sentido,
yo creo que los resultados que tú has encontrado tienen que ver mucho con las edades, Enrique, y con la posibilidad de la cercanía de la jubilación, ¿o no? Es muy probable, sí, digo, hay una mezcla de todo. Ahí sí ya no pudimos tener ese dato de segmentarlo por edades, ¿no? Aunque bueno, yo te diría que en la jubilación o sea, vaya, platicas con la gente joven y te dicen, oye, bueno, pues sí, estoy atoradón. En general lo que iba a comentar es que pues no se tiene una reserva de contingencia ni siquiera, en muchos casos, cuando hoy tenemos una contingencia que nos puso a parir chayotes, como dicen, ¿no? Y ahí, bueno, pues también puede haber muchas reflexiones, ¿no? De qué tendríamos que hacer para que, digo, ojalá y no se nos vuelva a presentar una pandemia y una situación similar a esta, pero ya vimos que es algo que nos puede desbalancear muy fuerte y que nos agarra mal parados, ¿no? Cuando, insisto, trabajamos muchas veces por dinero, pero no tenemos el dinero para hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Pensé que querías decir algo, Julio. Sí, yo en lo personal, mi opinión es que si nosotros hiciéramos esta misma reflexión o estos mismos hallazgos en una población escandinava, muy probablemente el resultado sería diferente, Enrique, porque uno de los temas es que el mexicano en general dejamos para después las cosas que luego resultan ser muy importantes. Mañana es muy típico el nuestro ahorita, que si se lo explicas a un extranjero la palabra ahorita, ellos entienden right now, o sea, en este momento, cuando en realidad cuando el mexicano dice ahorita, pues puede pasar un día, es la mejor forma de definir cuánto tiempo es indeterminado. Decir ahorita en español mexicano es quién sabe cuánto. Entonces, siempre dejamos todo esto, que son cosas fundamentales, pues para después. Y es parte de lo que debemos de trabajar como sociedad, ¿no? Claramente, ahí hay un tema de rezago en ciertos temas que deberían de ser prioritarios para todos nosotros. Por supuesto. Fíjate, si viéramos bueno, estamos platicando de la gráfica, ¿no? En las finanzas, ya sabemos que es uno de los principales temas de preocupación. El trabajo, somos campeones, no hay estadísticas que demuestran que México es el país en donde más número de horas le metemos al trabajo, ¿no? Entonces nos dedicamos a trabajar. La cultura del trabajo en México, la verdad es que mis respetos, o sea, es muchísimo el tiempo que le metemos ahí. Pero entonces empieza a decir, bueno, ¿y por qué no tenemos el dinero si trabajamos por el dinero, no? Y luego nos damos cuenta que por trabajar de más, dejamos a un lado otras cosas que pues ahí entran un poquito estas reflexiones, ¿no? Hasta la salud dejamos a un lado, ¿no? El cuidado, el motor de nuestra vida, pues es nuestra salud, y la ponemos en un siguiente término. Pero luego, fíjense, decimos que trabajamos para la familia, ¿no? Y la familia está en cuarto lugar, ¿eh? Y la verdad es que también creo que es bien importante, porque me han tocado casos, y es muy común verlo, que cuando la gente se jubila, y lo habíamos platicado en alguna cápsula anterior, cuando la gente se jubila, cree que después de 20, 30, 40 años de haber trabajado, pues lo van a recibir con la alfombra roja en su casa, ¿no? Y eso es una gran mentira, porque nos compramos tanto la idea de que sí trabajamos por la familia, ¿no? Y que todo lo que hicimos fue para la familia, y por eso generamos una expectativa de que cuando llegamos a nuestra casa nos van a aplaudir y nos van a recibir con bambalinas y todo. Y cuando no sucede, la verdad es que nos frustra, porque pusimos una expectativa en función de algo que no era cierto. ¿Por qué sucede eso? Pues porque en el trabajo la verdad es que la gente normalmente, digo, ¿a quién de nosotros no nos gusta que nos den una promoción, que nos ganemos un bono en la mejor calificación en la empresa, ¿no? Que ascendamos, que en fin, que vayamos a lograr que el estatus, que en fin, todo ese tipo de cosas que son necesarias para la naturaleza humana, pero que al final del día nos metemos tanto en eso y lo disfrutamos tanto porque al mismo tiempo nos cuesta tanto trabajo y nos da un nivel de satisfacción tan alto, ¿no? Que lo hacemos en realidad por el logro personal, y de verdad no lo hacemos tanto por la familia, ¿no? Porque ni siquiera estuvimos con ellos. Entonces, ¿cómo podemos esperar tener que nos reciban muy bien
si en realidad lo que hicimos fue para lograr cosas en lo personal, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro tipo de reflexiones. Pero fíjense, ya para terminar muy rápido, y ahorita si quieren me dan su punto de vista, el trabajo, las finanzas, la salud, bueno, ese es un tema pues muy personal, pero la familia es un poquito más hacia afuera. Pero fíjense los últimos 2 puntos que están hasta el fondo de la gráfica, ¿no? Que son el entretenimiento y el desarrollo personal. O sea, son 2 aspectos netamente personales, ¿no? Ahí está la gráfica ya. Ya se ve perfecto la gráfica. Entonces, fíjense. Tuve que hacer yo, producción, me deben una lana. Entonces, fíjense. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense, hablaba de que finanzas, trabajo, salud, familia, y al final, en el fondo, el entretenimiento y el desarrollo personal. Y lo que quería remarcar es de que finanzas, trabajo, familia son cosas que normalmente están más hacia afuera. Es decir, son cosas que buscamos como resultado de lo que hacemos. La salud, pues depende de nosotros, pero el entretenimiento y el desarrollo personal es el tiempo que nos regalamos para pues, justamente distraernos, para entretenernos con algunas cosas o para crecer como personas, ¿no? En el desarrollo personal. Y fíjense las, pues, no sé ya si llamarle incongruencias o no, pero las cosas interesantes aquí porque pues al final nos ponemos nosotros, ¿no? Ahora, esto es un patrón que sí se repite de manera común en las asesorías que damos, ¿no? Normalmente Oye, le metemos... Enrique, perdóname que adelante, te interrumpa. Adelante. Tenemos que hacer una pausa. Y regresando, vamos a continuar, por supuesto. Y yo quisiera que en el siguiente bloque recapituláramos. Y te dejo preguntas al aire, Enrique. Sí. Una primera pregunta, ¿por qué se te ocurrió? ¿De dónde sacaste? Yo sé la respuesta, pero quiero que lo expongas a la gente que nos está viendo y que nos va a ver después en las grabaciones. ¿De dónde sacaste estos 6 ejes? Las finanzas, la salud, la familia, etcétera. ¿De dónde los sacaste? Segundo, ¿sí? Repetir el orden de importancia que tú encontraste en tus estudios. Y tercero, ¿sí? ¿Qué recomendaciones haces desde tu experiencia personal y profesional para poder conciliar estos ejes? ¿Te parece bien? Me parece excelente. Hacemos una pequeñísima pausa. Estamos aquí en ADR Network. Yo soy Yanko Abundis, platicando de pensiones, jubilaciones, el día de mañana y lo que tiene que ver, lo que hemos aprendido con esta época de pandemia. Así que, por favor, regresamos en un segundito más. No se vayan. Continuamos aquí en ADR Network. Yo soy Yanko Abundis, platicando con ustedes como cada semana de el arte de saber gastar, y también es un arte saberse jubilar. Por supuesto, un factor primordial es lo económico. Yo no puedo dejar de buscar la chuleta fuera de casa si no tengo un soporte importante llamado pensión por jubilación, que me permita pues, levantarme temprano, pero para ir a hacer ejercicio, no para ir a trabajar, que me permita tomar clases de canto, porque ha sido mi pasión toda la vida, ¿sí? Que me permita a lo mejor dar una clasecita de matemáticas en la tarde, pero por entretenerme, no porque me paguen 200 pesos, ¿sí? Hay diferencia en esto. Entonces hay que saber, también es un arte el poderse jubilar correctamente. Y un trabajo que ha estado desarrollando Enrique Marín durante toda su vida profesional. Él tiene entre sus defectos uno muy importante, es que estudió actuaría, también se ha dedicado a eso, igual que el señor Verduzco, que fue mi teacher, igual que yo, ¿no? Y bueno, pues uno se encuentra mucho, es una de las ramas de estudio concienzudo y detallado, el tema de las pensiones. ¿Sí? Y Enrique ha trabajado toda esta situación de conciliar, llamémosle de alguna manera, los demás aspectos, porque no todo es dinero. Yo conozco casos, y aquí me gustaría rebotarlo contigo, Julio Verduzco, gente que tiene económicamente una jubilación estable,
pero que en todos los demás aspectos está que se lo lleva el carambas, ¿no, Julio? Sí, yo creo que aquí Enrique ha sido, digo, pues es el encuentro de diferente información, de diferentes personas, seguramente con un rigor estadístico importante, pero sí hay personas que se dedican al trabajo y a generar ingreso y dinero y están mucho en la parte alta, tanto en la parte de trabajo y en la parte financiera. Pero bueno, todo lo que es su salud, su familia, el entretenimiento, el desarrollo personal, seguramente lo dejan muy, muy abajo. Y bueno, pues eso es una vida desequilibrada. Yo en lo personal, y me gustaría compartirlo con ustedes, yo pienso que la inteligencia, uno de los rasgos importantes de la inteligencia es el equilibrio. A mí me gusta mucho comparar el tema de lo que es el ciclismo con el tema de lo que es la vida. En la vida, como en un ciclista, pues le tienes que pedalear, ¿no? Si no, pues te caes. Y en la medida que mantienes ese equilibrio en todas las áreas, la salud, la familia, el desarrollo personal, tu trabajo, desde luego la remuneración que obtienes de él y desde luego los momentos de esparcimiento, pues es importante. Inclusive, yo sé que Enrique, aparte de estos 6 ejes, luego le añade el tema espiritual y que también me parece algo relevante y que, bueno, también yo le preguntaría, después de las preguntas que tú le hiciste, Yanko, que también nos hable de por qué no está el tema espiritual en la gráfica. Pues si te parece, Julio, vamos empezando con las preguntas que quedaron pendientes en el primer bloque. Les recuerdo que nos acompaña en este tema reflexivo Enrique Marín. Ese es un buen amigo dedicado profesionalmente a este trabajo desde pues, prácticamente toda su vida. Y te decía, mi querido Enrique, ¿de dónde salieron estos 6 puntos? ¿Por qué no son 14? ¿Por qué no son 3? ¿Por qué no es 1? ¿Por qué no nada más es el dinero? ¿No? Nos has venido platicando en semanas anteriores de esto, pero quisiera, a manera de un pequeño resumen, ¿de dónde salieron estos 6 ejes, Enrique? Bueno, sí, mira, esto sale de... Yo hice una certificación para poder dar asesoría en los temas que no necesariamente son los financieros. Y a través de estudios psicológicos, ¿no? ya más científicos, digamos, la evaluación que se hace a través de esas herramientas involucra estos 6 aspectos, ¿no? Y bueno, hay mucha teoría de fondo, pero está comprobado, como decía al principio, que cada decisión que toma una persona le pega a uno o varios de estos aspectos. Y bueno, se pudieran desglosar todavía mucho más, pero digamos que estos 6 representan en general todo lo que nos rodea, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones que hacemos. Entonces, podemos hablar de eso todavía más profundamente, pero como que esa es un poco la respuesta de dónde Correcto. sale, ¿no? Ok, Enrique, y vamos a hablar más profundamente, porque Dios mediante nos preste salud y vida, tendremos muchas más sesiones, los 3, ¿sí? Te hacía otra pregunta, una segunda, que decía, y lo estamos viendo en la gráfica, pero quisiera de manera muy breve que expliques lo que ya presentaste en el primer bloque, de por qué finanzas está bajo por aquí, en la parte de la acción, está alto en la parte de la preocupación, por qué trabajo es de alguna forma el que está alto en acción y preocupación. En fin, estos resultados que tú nos vas a explicar, Enrique, por favor. Sí, mira, las cápsulas bueno, hice una serie de cápsulas que se llamaban justamente confinamiento versus retiro y similitudes con la jubilación, que desplegamos en las redes. Y lo que hicimos fue que sumamos, digamos, las visualizaciones que hubo de cada una de las cápsulas y las pusimos en el orden descendente, digamos, en cuanto a esas visualizaciones. Es decir, hubo algunas cápsulas que llamaron más la atención que otras, ¿no? Y después lo que hicimos fue cruzar esos resultados con la experiencia que nosotros tenemos cuando se hace esta evaluación de manera individual y que lo hemos hecho ya con muchas personas. Entonces,
digamos que es una mezcla entre las visualizaciones y la experiencia que tenemos al haber atendido ya a muchísimas personas. Y lo que hicimos fue poner este resultado como si fuera el de una persona, como si la evaluación se le hubiera hecho a una persona y se hubiera obtenido este resultado. Que no, digo, sí voy a comentar que no es muy distinto a lo que nos hemos encontrado en la realidad, ¿ok? Entonces puede tener su sesgo, sí, y aquí simple y sencillamente lo que yo quería era poner que este era un resultado que se pudo haber obtenido del ejercicio para una persona, ¿ok? Muy bien. Ahora, el número de visualizaciones mayor estuvo en finanzas, ¿no? Y de verdad, créanme que cuando yo lanzo una cápsula de finanzas, inmediatamente se disparan los números, ¿no? Porque es el tema de mayor interés, preocupación, de acción, como ustedes lo quieran ver en cuanto a las diferentes cosas, porque es lo que más manejamos, ¿no? Lo que más, pues sí, definitivamente nos preocupa. Entonces, sabemos muy bien que las finanzas nos preocupan mucho, pero cuando vemos los niveles de ahorro, los niveles de conocimiento financiero, los niveles de conocimiento de inversiones, etcétera, pues la verdad podemos concluir sin mucho análisis que en general sí es algo que nos preocupa, pero que no le metemos mucho conocimiento, no le metemos mucha preparación, ¿ok? El tema del trabajo fue la segunda cápsula y ahí, vaya, también respaldamos los números, pues con además de la experiencia, pues con las estadísticas que comentaba, ¿no? De que en la OCDE hay registros de que el trabajo, pues México es el campeón en cuanto a número de horas, ¿no? Nos dedicamos mucho a trabajar y entonces ya ligado con nuestra experiencia, lo que hemos visto es que pues hemos desvivido por trabajar y hemos descuidado otras cosas, ¿no? Y entonces empiezan a salir reflexiones como las que comentaba hace un momento de, oye, trabajamos por dinero, porque en general lo hacemos por dinero, pero no guardamos el dinero, ¿no? Nos encanta gastar, nos encanta consumir más que ahorrar y luego invertir. Y luego la tercera cápsula que tuvo mayor impacto, digamos, en ese sentido, pues fue el de la salud, ¿no? Si yo siguiera este patrón y dijera, oye, esto es el resultado de la evaluación de una persona, pues en este momento de crisis, de riesgo alto, pues sonaría como que incongruente que la salud quedara abajo, ¿no? Cuando en realidad, pues es lo que estamos arriesgando la vida, ¿no? Sonaría que deberíamos de tener un poquito más de preocupación sobre esto, pero también es bien entendible que si no cuidamos nuestro trabajo no vamos a tener ni finanzas, ni salud, ni familia, ni muchas otras cosas. Todo está ligado como lo podemos ver. Si no mueres del virus, Enrique, mueres de hambre, ¿no? Así es. Entonces, con un confinamiento permanente. Claro. Y luego cerraba yo con el tema de la familia, el entretenimiento y el desarrollo personal, porque también combinan muchas otras cosas, en donde yo lo que decía hace un momento es de que le damos normalmente mucho más atención a los temas hacia afuera, es decir, en donde queremos impactar, que es la familia, el trabajo, ¿no? Y eventualmente tener dinero, y luego después dejamos que lo que es común también, nos dejamos a nosotros mismos en el fondo, ¿no? No nos ponemos a investigar de algún tema de interés o no estudiamos alguna cosa nueva o la verdad las opciones de entretenimiento son limitadas y la definición de entretenimiento incluso muchas veces no es la correcta. Y entonces, bueno, así fue como se construyó Yanko, Julio, y lo que yo quisiera nada más resaltar aquí es que esto es un mapa que cada uno tiene y que en la jubilación, como lo he comentado también, la jubilación no es una situación igualita para dos personas, es decir, no hay dos personas que se jubilen igual, por lo tanto estos mapas pueden ser bien diferentes de persona a persona. No hay un mapa correcto, también, adelantándome un poquito a tu tercer pregunta, ¿no? De cómo lo cambiamos o qué podemos hacer para moverlo. Lo importante de todos estos, digamos, evaluaciones es confirmar, ¿no? Primero, que estamos donde queremos estar y si no, tendríamos que pensar qué tendríamos que hacer para cambiarlo. El cómo hacer para cambiarlo responde o es parte de lo que Julio comentaba de lo espiritual, ¿no? Es decir, lo espiritual está contenido en todo esto, ¿no? Porque al final del día, si yo dijera, oye, fíjate que quiero cuidar más mi salud porque sí le he descuidado y quisiera subirle de nivel ya una vez que
me jubilé, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que si quiero cuidar mi salud, pues tengo que ponerme metas y tiene que ver con hábitos, tiene que ver con cambio de hábitos y tiene que ver con que yo mismo me convenza, y si me convenzo y profundizo, digamos, en el nivel de conciencia que hay de los temas, ¿no? Por ejemplo, el de la salud. La conciencia, como ustedes saben, tiene que ver con el entendimiento de algo a mayor profundidad. Si yo entiendo por qué es bueno para mí estar mejor en términos de salud, pues es muy probable que sí me anime a cambiar algo, pero todo nace de un impulso personal a través de esa conciencia, ¿no? Muy bien, Enrique, muy bien. Mira, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de completar la tercera cuestión que teníamos antes de ir a la pausa. Okay. Recomendaciones particulares desde tu experiencia, desde tu conocimiento y con el trabajo que has desarrollado en la parte que se acerca a la jubilación, tomando en cuenta el trabajo, las finanzas, la salud, la familia, el entretenimiento y el desarrollo personal. Y creo que decías tú también que el mexicano trabaja mucho. Yo creo que estadísticamente esto es muy cierto, pero no estoy tan seguro de que el mexicano trabaje bien. Es otra cosa. Trabajar mucho no significa trabajar bien. Trabajar muchas horas, ejecutivos de alto nivel, de mediano nivel, de bajo nivel, obreros, tal vez obreros no, porque el obrero sí tiene su chicharra de 8 horas, pero estar 16 horas en una oficina no significa trabajar bien. Totalmente. Entonces, creo que tenemos mucho material, Enrique, para que nos acompañes nuevamente en este espacio, si eres tan amable. Con mucho gusto, Yanko, claro que sí. Y pues bueno, dejamos de compartir aquí esta gráfica muy buena que ya nos estamos viendo los tres, ahora sí. Ya, sí. Te agradecemos mucho, Enrique Marín, que nos hayas acompañado el día de hoy. Estamos puestos para la próxima ocasión. Primero Dios nos preste salud y vida. Y también quisiera profundizar, Enrique, en la siguiente ocasión, en este tema que puso en la mesa el actuario Verduzco sobre la espiritualidad, que finalmente pues es algo tan personal, claro, que a veces no es tan fácil explicarlo, ¿no? Totalmente, pero no, con mucho gusto lo intentamos. Encantado de la vida, les agradezco por el espacio y que espero que sea de utilidad para ustedes y para la audiencia, ¿no? Felicidades por tu trabajo, Enrique, un abrazo. Gracias, mil gracias. Mi querido Julio Verduzco, igualmente. Mi querido Julio Verduzco, muy valioso todo esto que aporta Enrique, ¿sí? Desde esta perspectiva que pareciera muy mundano, pero es cierto, es parte de la humanidad, el hecho de que el dinero sea la mayor preocupación, Julio. Sí, bueno, nosotros, como es el arte de saber gastar, siempre estamos con el tema, preocupados con el tema financiero de nosotros por naturaleza y por forma. Nos ocupamos de cómo cuidar las finanzas personales y la preocupación alta en la parte financiera. Sin embargo, como yo lo decía hace un momento, el tema del equilibrio, pues a final de cuentas es lo que nos hace un ser humano integral. Entonces, pues es muy relevante el que podamos escuchar de un experto como Enrique, que tema de cómo alinear eventualmente estos temas y que aunque sea una situación muy personal, un impulso personal, como ya nos lo dijo, pero que podamos ser parte precisamente de una mejora como seres humanos. Exactamente, Julio Verduzco, como siempre, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes en Radio Capital y en unas semanas más nuevamente aquí en ADR. Como siempre, gracias, actuario, te mando un abrazo. Gracias, un saludo a la distancia, un saludo a todo el auditorio. Nuevamente, gracias, un abrazo también, Enrique. Gracias, igualmente.
Y gracias a ustedes por haber sintonizado ADR Networks. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Buenas tardes. ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.